Dios por este espacio de tiempo. Y continuando entonces con el tema de la gloria de una iglesia evangélica, su verdadera y ordenada disciplina explicada. Títulos largos, ¿no? Seguimos con el título del poder de las llaves, con la disciplina de la iglesia, los deberes de los miembros entre sí. Y llegamos ahora entonces a la parte donde se habla de lo que tiende a la gloria y la belleza de una verdadera iglesia evangélica. ¿Qué es aquello que da gloria y belleza a la iglesia? Es importante que lo sepamos, porque no es las cuatro paredes ni un bonito local o una bonita capilla, aunque pues eso lo quisiéramos también, pero no es eso lo que hace bella y gloriosa a la iglesia. Entonces, Benjamin Kish nos ayuda un poco ampliando este concepto y en primera a los Corintios capítulo 3 versículo 4 dice dentro de uno de los conflictos que se daban en medio de la iglesia, en particular de esta iglesia en Corinto, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, lo que tiende primariamente a la gloria de una iglesia es el fundamento sobre el cual está edificada. Este fundamento es Jesucristo. Dice Benjamin Kish, este es un fundamento bendito y glorioso. La iglesia que entra en esa clase de conflicto de identificar que esta iglesia es de estos, tiene esta identidad, somos esto. El asunto que debe requerirnos aquí es identificar ciertamente cuál es el fundamento en el cual nosotros estamos siendo edificados. Cuando nosotros no edificamos conforme a lo que la Escritura dice, que es el fundamento, que es Cristo, pues nos convertimos en, como dice Pablo, carnales. Estamos orientando la vida de la iglesia, dirigiendo la vida de la iglesia a través de mecanismos carnales, métodos carnales, muchas veces pragmatismo, que es nada más que elementos carnales por los cuales la iglesia se guía y que no debería ser así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el fundamento, Cristo mismo lo dice, es Él. Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Pensando entonces en esto, dice, porque con respecto a Dios el Padre, quien puso este fundamento en su propósito, consejo y decreto eterno, he aquí pongo en Sión, y esto es como resultado de su sabiduría, amor y misericordia infinitos para con sus elegidos. ¿Quién pone entonces el fundamento? Dios. Dios es quien provee el fundamento en el cual la iglesia debe ser edificada. Y en razón de esa verdad, la iglesia entonces tiene un fundamento glorioso. Isaías capítulo 28, versículo 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Es decir, que con relación a esto, Dios provee el fundamento, lo reconoce este fundamento como una piedra preciosa, estable, una piedra probada, no cualquier clase de piedra, sino que hay argumentos y razones por las cuales este fundamento es de índole
eh, podemos decir glorioso, tiene una gloria en sí misma. Con respecto a Cristo mismo, entonces, Dios provee el fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Se identifica en Isaías como una piedra. ¿Quién es esta piedra preciosa? Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y por eso dice, en el que creyere en este fundamento. Entonces, con respecto a Cristo mismo, ¿quién es el fundamento? Él es el fundamento adecuado. Fundamento adecuado, ¿por qué? Con respecto a la gloria de Dios en todos los atributos. La forma en que nosotros podemos identificar los atributos de Dios es que son para nosotros mucho más visibles, más cercanos a través de la gloria de Cristo mismo. Con respecto a nuestro bien, respondiendo Él a todas nuestras necesidades, quienes estamos unidos a Él o edificados sobre Él. De Él entonces parte el cómo somos edificados, cómo vamos creciendo en esta edificación y cómo estamos en esto unidos con Cristo. Todo lo que nosotros como iglesia hacemos, practicamos, vivimos, en la parte eclesiológica, en la parte soteriológica, escatológica, cada área de la vida de la iglesia está fundamentada en Cristo. Si no está en el fundamento que es Cristo, entonces debemos evaluarnos y debemos corregirnos para que podamos estar conforme a ese fundamento. Pongamos un ejemplo. El fundamento de una casa, los cimientos de una casa. Si yo voy a construir una casa de 3 pisos, pues el cimiento está en correspondencia con una casa de 3 pisos. En razón de eso, yo no puedo ponerle 4, ni 5, ni 10, ni 20. ¿Sí? Tampoco voy a poner un fundamento para una casa de 40 pisos para construir una casa de 3 pisos. Hay una correspondencia en tanto lo uno como lo otro. No podemos hacer una división y es por eso que es importante evaluar cómo nosotros estamos edificando. El edificio, siendo Cristo el fundamento de él, pues se va desarrollando en la medida en cómo ese fundamento nos es dado. Hay unas bases, esas bases sólidas nos llevan a nosotros a considerar cómo vamos a edificar entonces el edificio que vamos a hacer. Si Cristo es el fundamento, pues nosotros que somos una piedra de ese edificio que se está construyendo, debe estar relacionado con el fundamento. Estar en correspondencia con el fundamento. Por eso es que es necesario entonces conocer a Cristo, quien es el fundamento. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Cristo demanda? ¿Qué es lo que Cristo aplica para cada área de nuestra vida para que de esa manera nosotros podamos edificar nuestras vidas? Cuando uno lee en los evangelios, en el Sermón del Monte en particular, el Señor cerrando el Sermón del Monte dice: el que me oye es semejante o lo compararé a un hombre prudente, el que no me oye lo compararé a un hombre imprudente o necio que edifica su casa sobre arena o sobre la roca. Esa comparación es en razón de si oímos o no oímos lo que Jesús dice. Si yo escucho que Dios está diciendo a través de Jesucristo que mi vida debe ser orientada en razón de esto, pues ¿qué debo hacer? Hacerlo. Si lo estoy haciendo, estoy edificando sobre la roca y estoy siendo prudente. Si no lo hago, entonces vendrá la ruina sobre mi vida porque no estoy escuchando o poniendo atención y aplicando lo que el Señor me dice. La iglesia, para que sea una iglesia gloriosa, entonces, tiene que aprender a derivar su práctica de esto mismo. ¿Por qué nosotros celebramos el Día del Señor? ¿Por qué en el Día del Señor celebramos las enseñanzas? ¿Por qué las enseñanzas se dan en ese contexto? ¿Por qué predicamos de manera expositiva? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué hacemos un cántico comunitario? ¿Por qué hacemos espacios donde la iglesia sea instruida, edificada, enseñada? Cada
cosa que nosotros hacemos, la oración pública, la oración privada, la lectura de la escritura, porque nosotros en el servicio del culto, cuando empieza el culto, los hermanos dicen, el director de culto, de hecho, ¿por qué hay un director de culto? O una persona que presida. Nosotros no lo ponemos simplemente por pragmatismo o porque se nos facilite el asunto, es porque la escritura lo manda, ¿sí? Eso, cada uno de esos elementos deben ser evaluados a la luz de las palabras de Dios, de las palabras de Jesús, para que entonces podamos evaluar. Y usted llega a la iglesia y va conociendo y por qué ustedes hacen esto, y por qué ustedes practican el culto de esta manera, por qué utilizan esta clase de música, por qué estos espacios de enseñanza, por qué enseñan así. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, estaba todavía pastoreando una iglesia pentecostal, y en el seminario aprendía y veía la bendición y el beneficio, aparte de que hay un mandamiento en la escritura, pero el beneficio que trae en la enseñanza expositiva. El tomar la Biblia y cada uno de sus libros y enseñarlo todo, de comienzo a fin. Versos, párrafos por palabras, cada idea, cada enseñanza en una continuidad. Y entonces tomamos un libro y empezamos a enseñarlo, a explicarlo, a aplicarlo. Y cuando yo comencé en la iglesia, que todavía era una iglesia pentecostal, a enseñar de esa manera, tomé la carta de Santiago y empecé a exponerla. Y ya llevábamos poco más de un mes, domingo tras domingo, Santiago capítulo 1, versículo tal, tal, Santiago capítulo 1, versículo así. Y empezamos la exposición. Algunos hermanos llegaron y me dijeron, ¿otra vez Santiago? ¿No hay otro libro en la Biblia? ¿No hay otro pasaje en la Biblia que podamos nosotros estudiar? Y yo les decía, sí, claro que sí hay mucho, y por eso debemos tomar Santiago todo, y cuando ya lo sorteemos todo, podemos ir a otro libro y sortear todo el otro libro, y cada carta, y cada espacio, todo, porque todo es un conjunto. Yo no leo una carta, hoy leo la introducción y mañana leo después el contenido, porque usted se puede llevar ideas equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, que empiece una carta, les escribo con urgencia porque es que estamos pasando un momento difícil en nuestras vidas. Llego hasta ahí y usted queda ahí, ¿y ahora qué pasó? Usted no se queda ahí, usted sigue leyendo porque usted quiere saber qué es lo que está pasando. Y no se espera 2, 3 días, 3 meses, 3 años para volver a la carta. Bueno, así también es con la escritura. Yo no puedo tomar un texto y sacarlo de su contexto y hablar de él y ya. Y volvemos ahí en 10 años. No. Tratamos de que todo el conjunto del mensaje, porque es un solo mensaje, sea transmitido. ¿Para qué? Pues para conocer el fundamento. En qué nosotros nos estamos edificando bajo o sobre qué fundamento nosotros estamos construyendo lo que somos como iglesia, lo que hacemos, lo que practicamos, los espacios, las reuniones, las enseñanzas, todo lo que nosotros hacemos pues se deriva de la escritura. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues yendo a la escritura. Por eso tenemos ahora sí Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a la iglesia. Y eso es lo que nosotros proponemos a la hora de enseñar las escrituras, tomar cada libro de la escritura en su contexto para generar un fundamento sólido. Ahora sigue diciendo Benjamin Kish, con respecto a la valía de Cristo como fundamento, como piedra, es una piedra preciosa. Cuando habla de valía, del valor. Y con respecto al valor de Cristo, que es el valor como fundamento, pues obviamente usted no se desentiende de aquello que es valioso y fundamental para el desarrollo de algo. Si esto es importante, si esto es valioso, pues yo lo voy a tener siempre presente. Lo voy a tener en cuenta. No es si quiero o si se me ocurre, no. Esto debemos tenerlo presente para evaluar todo a través de la escritura.
Isaías 28:16 nuevamente nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, yo he puesto en Sión un fundamento, piedra probada, angular, preciosa, estable, el que creyere no se apresure. Ahora, con respecto entonces a ese fundamento, dice Benjamin Kish, a la perdurabilidad de este fundamento, es decir, una piedra probada, un fundamento seguro. Es decir, que no va a ser un fundamento por un tiempo, no es por una etapa, es un fundamento perdurable, que perdura para siempre. Entonces, muy a pesar de que los tiempos cambien, de que las circunstancias que rodean la iglesia cambien, el fundamento no cambia. Y por lo tanto la iglesia no cambia. Que eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. No, es que tenemos que ir ser contemporáneos, ir con la modernidad, no podemos quedarnos atrasados. Bueno, aquí tenemos mucha modernidad. Micrófonos, computadores, luz, que en un tiempo no lo hubo. Pero son cosas que son legítimamente usadas, pero seguimos con el mismo fundamento. El asunto es cuando pretendemos generar cambios en el servicio a Dios, cambios en nuestras prácticas hacia el Señor, simplemente porque el tiempo nos va diciendo, o la cultura nos va diciendo cómo nosotros debemos desenvolvernos. No, el fundamento es perdurable, el fundamento es firme, no cambia. Y muy a pesar de que la sociedad cambie, pues la iglesia debe permanecer con una identidad. Y en esa identidad es que nosotros debemos perseverar. Entonces, hermanos, dice Benjamin Kish, es necesario poner los cimientos de una casa. Ninguna casa puede ser edificada sin un buen cimiento que permanezca firme e inamovible. Es la parte más fuerte de la edificación y soporta todo el peso de la superestructura. Lo mismo hace Jesucristo. Él soporta el peso del edificio, de la construcción. Es Él quien lleva a cuestas la iglesia. Y nosotros no podemos, por nuestro arbitrio, podríamos decir, cambiar alguna cosa de esas. Cambiar una práctica, cambiar un fundamento, una identidad. No podemos nosotros llegar a generar esos cambios. No debemos. Recuerden que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer, ¿sí? Con toda libertad. Tercero, dice Benjamin Kish, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia consiste en su constitución verdadera y regular o correcta, sin que le falte nada de lo que es esencial con respecto a esto. Es decir, hermanos, que si ya nosotros conocemos el fundamento, pues debe irse construyendo ese edificio con relación a ese fundamento, de la manera en que la Escritura misma nos dice que debemos edificar. No vamos a generar cambios. Hay un mapa, un plano que el arquitecto diseña para que aquel que construye lo haga de acuerdo con ese plano. Si el arquitecto ve que él puso una ventana y cuando vea la construcción la ventana no está, ¿qué hace el arquitecto? El arquitecto tiene que venir y decir, corrijan eso, porque aquí va una ventana. Y esa ventana está puesta ahí por una razón. No es un capricho mío, es una razón. Y la razón es para que las personas que habitan en esta casa reciban luz, reciban aire. Hay un propósito para eso. Bien, en referencia a la casa de Dios, el templo, el edificio de Dios, el Señor nos ha dado el recurso que es su Escritura, donde nos dice cómo debe ser edificada esa casa. Y cuando nosotros venimos a Él, Él nos mira y aquí hay que corregir esto, aquí hay que mejorar esto, hay que cambiar esto, hay que ajustar esto. Nosotros cuando vamos a la palabra nos encontramos con que hay cosas que como iglesia debemos ir corrigiendo, ir mejorando de manera moral, de manera práctica, en el ejercicio, en todos los ámbitos. Pero debemos consultar con lo que se nos ha provisto para que edifiquemos. Si se nos proveyó el recurso, ¿por qué no lo tomamos en cuenta?
A veces no, es que es mejor de esta manera. Nosotros proponemos, no me gustaría más así, no me gustaría, no, aquí no es lo que usted proponga, ni como a usted le parezca mejor. Aquí es como la Escritura nos enseña y nos alineamos con lo que la Escritura nos dice para que entonces cada vez nos conformemos más a ella. Y por eso podemos decir el manifiesto de los reformadores fue reforma siempre en reforma. Y esa reforma es cada vez más a lo que dice la Biblia. Con nuestra vida sea más a lo que dice la Escritura. La iglesia en su conjunto, en su vida, tiene que ser más conforme a lo que dice la Escritura. Cada área, mi hogar, mi trabajo, todo siempre debe estar orientado a alinearse con lo que la Escritura nos dice. Y ahí es donde la iglesia comienza a mostrar su gloria y su belleza. Ahí es donde la iglesia comienza a ser bella. Cuarto, para que la iglesia entonces esté llena de la gloria y la belleza, consiste en la excelencia, la gloria y la idoneidad de los materiales con los que está edificada. Esto en correspondencia con el cimiento o con el fundamento. ¿Cómo edificamos? Si el fundamento es una piedra preciosa, probada, pues los elementos que utilizamos para edificar deben ser también piedras preciosas, piedras vivas todas, personas regeneradas todas. Y aquí es donde podemos nosotros reconocer la necesidad de la membresía. Porque no todo el que viene a la iglesia es iglesia. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Pues porque la Escritura nos provee el recurso para, en la medida de lo posible, poder identificarlo. Entonces, si el fundamento es precioso, y yo tengo el fundamento de esa casa que es hermoso, en mármol, lo mejor, y empiezo a construir en paja, empezamos a construir en tablas. ¿Sí? Si usted va a una edificación y dice, es que este es el fundamento, y el fundamento es hermoso, y usted dice, qué bonito, pero es que, ¿y esto por qué utilizan acá tejas de zinc? Imagínese un edificio que usted compró su apartamento en el edificio y las paredes sean tejas de zinc o tablas. Pero es que el fundamento es bonito, vean, ¿sí? Pero, y la construcción debe ser consistente con el fundamento. Así que los materiales que se deben usar tienen que alinearse con el fundamento. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 5 y versículo 6, dice: vosotros también como piedras vivas. Aquí ya empezamos a reconocer el hecho de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Piedras vivas. ¿A qué se refiere Pedro con esto? Bueno, que somos regenerados, verdaderos creyentes. El fundamento que es Cristo va a recibir sobre sí mismo piedras vivas. Estas son personas regeneradas. Y dice Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Está tomando a Isaías. Escogida, preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Entonces, esa consistencia entre el fundamento y las piedras de la edificación. Si el fundamento es Cristo, las piedras de la edificación deben ser cristianos, creyentes. No todos, no todas las personas que van a la iglesia. Quisiéramos que todos fueran creyentes, y es nuestro anhelo, y oramos y rogamos al Señor que así sea. Pero a nuestras comunidades vienen nuestros hijos que no son creyentes.
Y el Señor con ellos no está edificando su casa, sino con nosotros, los creyentes. Vienen personas nuevas que se añaden. Hasta el momento se pueden o no reconocer como creyentes, pero no con ellos estamos diciendo que vamos a edificar. Hay una correspondencia, como dice Benjamin Kish, con el cimiento. Y entonces necesita ser probada. Así como el fundamento fue probado, nosotros como piedras debemos ser probados. Y en eso no hay desmérito. Pero es que esa iglesia, vea, son muy estrictos, son no sé qué. Nosotros, la intención es llevar a las personas a que tengan una verdadera conciencia de que lo que dicen ser, en realidad lo sean. Y no se autoengañen. No, venga, que usted también puede. Entonces, venga, usted sabe tocar, siéntese ahí, hágale, toque. Y entonces esa persona cree que porque toca un instrumento es salvo. Y usted venga, haga esto, aquello, y entonces creen que porque está ahí es salvo. No, hay que entender que hay ciertos parámetros para que usted mismo evalúe su fe y se reconozca como una piedra viva y nosotros podamos reconocerle como eso. Nos reconocemos mutuamente. Usted me reconoce, yo le reconozco. Y juntos estamos edificando el templo. Estamos construyendo conforme a lo que el Señor ha establecido, conforme a ese fundamento. ¿Claros? ¿Preguntas? Quinto, consiste en que todas las piedras estén bien labradas. Interesante la forma en que utiliza la imagen Benjamin Kish acá, me gusta mucho, porque normalmente el trabajo que nosotros necesitamos que se haga en nosotros nos va a llevar cada vez más a estar preparados para ser parte del edificio. En la antigüedad no es como hoy que se hacen ladrillos, bloques y todo ese tema con moldes, sino que se tomaban piedras y las piedras tenían que ser trabajadas, pulidas y dejarlas como se necesitaban, cuadradas, para que en la construcción fueran útiles. Y eso es lo que nosotros también experimentamos como creyentes. No es que ya nosotros seamos piedras cuadraditas, ya perfectas, pero el Señor está trabajando en nosotros porque está edificando. Y entonces tiene que pulirnos. Y ese pulir duele, porque está quitando de nosotros la escoria, como se quita la escoria de las piedras preciosas, de los metales preciosos. El Señor quita de nosotros esas malas emociones, malos sentimientos, pasiones, quita de nosotros, va quitando y nos va perfeccionando para que su edificio sea un edificio que corresponda al fundamento. Él está trabajando en nosotros. Esa piedra bien labrada y cuadrada, dice Benjamin Kish, hechas todas a medida para la edificación antes de ser colocadas. ¿Cuál es la imagen en la que tiene que quedar esa piedra? Es a la imagen de Cristo. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y una persona que entra a ser miembro, parte de la iglesia, debe entender ese trato. Dios está tratando con su vida. Ustedes todavía no son perfectos, nosotros no somos perfectos. Pero la persona que es consciente de esa necesidad de ser trabajado, pulido por Dios, entra en el proceso. Es como si esto fuera una cantera. La iglesia es una cantera donde Dios está puliéndonos para entonces al final terminar esa edificación que quede perfecta. Cada uno hecho a la medida, a la imagen de Cristo, a la imagen de esa piedra como fundamento. Si así fuera,
no habría tanto ruido de martillo y hacha en la disciplina de la iglesia como el que en verdad hay. ¿A qué se refiere Benjamin Kish? Pues cuando se dejan entrar personas que en realidad no son creyentes. No, es que sí es una buena, pero lo único que trae esa clase de personas es más trabajo. Y un trabajo que no da fruto. Un trabajo que lo que hace es bulla. Y entonces nos referimos a iglesias donde hay mucha gente, multitudes, y lo único que hacen es bulla porque en realidad no hay nada de verdad en ellos. Pero las iglesias deben ser un lugar donde en la medida de lo posible no cualquiera entra, se hace evaluación, se trata de recibir personas que estén ajustadas y proyectadas a una forma de vida conforme a lo que el Señor establece. Y entran y siguen en su proceso de mejora. Dice Benjamin Kish, no fue así el tipo, quiero decir, en el templo de Salomón. Si usted se va al Antiguo Testamento y hace un rastreo de el concepto del templo, desde el tabernáculo, desde la misma, el jardín del Edén, tabernáculo, templo, siempre habían elementos de diseño, siempre hay un diseñador detrás de esto. En el Edén, Dios preparó el jardín y puso al hombre y a la mujer. El tabernáculo, Dios le muestra a Moisés en Éxodo cómo debía quedar el tabernáculo. Hay diseño. Y basado en ese diseño, en esa forma, Salomón toma y estructura el templo. Pero hay un diseño. Esa es la sombra. Y era glorioso, y la Chequiná de Jehová se manifestaba sobre el templo, la gloria de Dios, cuando el templo fue concluido. Nosotros somos las piedras vivas que conforman ese templo, y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Está aquí en medio de nosotros, que somos su iglesia. Se manifiesta en medio de nosotros. Y entonces, si se tuvo que trabajar en el diseño del tabernáculo, en el diseño del templo, labrar las piedras, cada cosa en su lugar, todo ese trabajo que tuvo, imagínese el trabajo que debe haber en nosotros, para que cada uno de nosotros sea una piedra aprobada para la construcción del templo. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Las piedras se trabajaban y cuando llegaban ya estaban listas para construir. Nosotros estamos en eso. La iglesia debe saber que nosotros debemos, en la mayor parte posible, ser trabajados aquí en la tierra, para que cuando lleguemos a la eternidad, pues ya seamos completamente perfectos para establecer el templo. Por eso es que esta clase de evaluaciones, de requerimientos, pues muchos los rechazan, los omiten. Tanto los líderes de las iglesias como los mismos asistentes. Porque para uno como líder, el hablar de estas cosas lo llevaría a pensar, no, yo voy a alejar a la gente. La gente con toda esta clase de normas, de estructuras, lo que van a sentir es terror y miedo, pero es la realidad de lo que debe ser la iglesia. Y entonces yo no puedo omitirlo. Y el creyente pues debe mirarlo no como un asunto de temor, de miedo de ser parte de la iglesia, sino como un privilegio y una bendición del cual va a disfrutar. Vea, hermanos, las iglesias en toda la tierra desean esto, pero no todas se lo dicen. Nosotros tratamos de mostrarles con claridad a dónde nosotros estamos apuntando como iglesia. Y ya sabemos, no vamos a ser perfectos mientras estemos sobre la tierra, pero debemos entonces procurar cada vez más ser conformados a la imagen y a la voluntad de Dios. La belleza y la gloria, sigue diciendo Benjamin Kish, consiste
en que todas las piedras no solo estén unidas a Cristo, que es el fundamento, por el Espíritu, sino también entre sí, en amor y afectos sinceros, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces el asunto es que en concordancia con el fundamento, cada piedra en su diseño conforme al fundamento, pues debe ajustarse a la otra piedra que es el hermano. Para poder, podemos decir, encajar con nuestros hermanos, pues debemos ser pulidos. Los que han trabajado en construcción, los que hemos trabajado en construcción en algún momento, entendemos lo que es un ladrillo o un bloque mal formado, mal hecho. Cuando usted lo va a poner, tiene que empezar a ayudarle a darse forma para que encaje, y encaje bien con el otro ladrillo y con el otro que viene y con el que viene encima, porque si no, ese muro se puede ir al suelo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, puliéndonos. Usted me pule a mí, yo lo pulo a usted, y así juntos, como dice el escritor a los Proverbios, hierro con hierro se aguza, y entonces cositas feas en usted, con mis cositas feas que hay en mí, nos vamos puliendo y nos vamos ayudando, y vamos creciendo y mejorando. Ese es el trabajo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, al fundamento que es Cristo, los apóstoles y profetas, la iglesia, cada creyente, cada santo que se está puliendo para que al final la obra quede totalmente perfecta. Para que la iglesia entonces sea una iglesia gloriosa, una iglesia bella, hermosa. Ahora, en la medida de lo posible, nosotros debemos procurar eso ahora. Y por eso hay espacios de comunión, y por eso hay espacios de enseñanza, y por eso hay espacios de acercamiento. Nos invitamos unos a otros, compartimos tiempo, porque estamos trabajando en esto. Yo no trabajo en esto aislándome, porque es que yo no soy un templo individual solito por allá. Yo soy templo y edificio y casa con los hermanos, y por lo tanto yo los necesito. Si usted ve un ladrillo por ahí tirado, ¿usted qué dice? Mire, un ladrillito ahí. Pero si usted ve una ladrillos encarrados uno encima del otro, dice, ahí hay un muro, una edificación. Pero un ladrillo solo, se le cayó por ahí a alguien y lo perdió. Solos no hacemos nada, es juntos. Y eso se ve hermosamente en la iglesia cuando nos proyectamos, cuando trabajamos juntos, cuando tenemos una planeación, cuando sabemos hacia dónde vamos, cuando sabemos lo que buscamos. Y entonces vamos a sacar adelante tal proyecto y vamos a llegar a la gente de esta manera, a hablarles acerca del Señor. Y todos juntos estamos con ese propósito, unos orando, otros proveyendo el recurso, otros trayendo materiales, cada uno desde su lugar, dando y proveyendo para que ese proyecto salga adelante. No es el ladrillito solo llevando todo. Todos trabajando juntos, con un mismo objetivo, una misma visión. Como iglesia queremos y debemos ser santos, debemos ser puros, debemos ser misericordiosos, debemos ser siervos, debemos entender que somos llamados
Esto no es una tarea independiente del pastor, es la iglesia. Todos somos siervos, todos somos hermanos, todos somos piedras vivas, todos somos reyes y sacerdotes, todos somos el cuerpo de Cristo. Y ese llamado es lo que embellece la iglesia. Imagínese un cuerpo que es cabezón. Una persona cabezona, ¿cómo se le llama eso? Hidrofalia, ¿cómo es? Hidrocefalia. Eso. Y usted ve una persona con una cabeza más grande que su cuerpo y usted por lo menos se sorprende, porque no es algo normal, no es algo común. Y hay iglesias que son solo cabeza, pero nada de corazón, nada de cuerpo, nada de vida. Y eso genera la deformidad del cuerpo. Cada uno andando por su propio pensamiento, con sus propias ideas. A todos en algún momento nos ha dado un tic, ¿sí? Y usted siente el tic y se le mueve involuntariamente y usted, esto es raro, esto no es normal. Que se me mueva un ojo solo, que se me mueva una parte del cuerpo solo no es normal. Pero hay iglesias que andan así, llenas de tics. Cada uno quiere hacer y en su propia voluntad hacer lo que quiera y moverse como quiere. Y el cuerpo quiere ir para allá y la cabeza lo manda para allá. Todo eso lo que evidencia es males en el cuerpo. Y la belleza está en la complejidad de las proporciones justas de cada cosa en el cuerpo. Y eso es hermoso, eso es lo que embellece. ¿Vamos bien hasta ahí? Que hay partes de nuestro cuerpo, hay partes que hay que ser tratadas de mayor manera, otras se pueden manejar. Séptimo, entonces, dice, consiste en la santidad y pureza de las vidas y conductas de todos los miembros. Sed santo porque yo soy santo. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. En primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa. Si ya nosotros sabemos como iglesia que somos llamados a ser santos, pues obviamente cuando hay un pecado, la iglesia lo identifica. Cuando usted empieza a sentir un malestar en el estómago, usted lo identifica. ¿Y qué hace? No lo consiente, ay, tan chévere que sentir este dolor. Estoy amañado con este dolor que tengo. No, usted va e investiga de qué se trata. Y se da cuenta que es una enfermedad. Y entonces, ¿qué hace? Ay, es una enfermedad. Ah, bueno. No, usted la trata. Tiene que hacer tratamiento a la enfermedad. Pues de la misma manera es con el pecado en medio de la iglesia. Si en la iglesia hay pecado, el cuerpo lo identifica y tiene que actuar para tratar con ese pecado, para corregirlo. Porque si no, esa enfermedad que afecta a todo el cuerpo va a empezar a dañar a los demás. Y contagia a los demás, contamina a los demás. Eso es como un cáncer. ¿Y cuándo se asusta usted? No, el cáncer hizo metástasis. Tomó otras partes del cuerpo. Qué terrible. Así es el pecado. Y por eso debemos recordar la santidad. La santidad conviene a la casa de Dios. Y aquel que no es santo, pues no está en la casa de Dios. Santidad, como hablábamos esta mañana, es apartar, ha sido apartado con un propósito. En este caso ha sido apartado para ser la casa de Dios, la congregación, el pueblo de Dios. Hay un propósito en esto. Octavo, consiste en esa dulce unión y concordia que debe haber en la iglesia, todos como los caballos en el carro del faraón, empujando juntos, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35. En el libro de Cantares dice
capítulo 1, versículo 9, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hay belleza, hay hermosura en eso. Cuando hay una coordinación, cuando todos estamos en un mismo espíritu, con una misma visión, con un mismo anhelo, con un mismo deseo, que aunque cada uno es diferente, en el Señor podemos nosotros juntarnos para sacar adelante un gran propósito. Como dice Efesios 4:3, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una preocupación por mi hermano. Si yo lo veo desanimado, cabizbajo, o si mi hermano no vino, no es para caerle encima a juzgarlo, a señalarlo, a condenarlo, a destruirlo. Es para preocuparme genuinamente por él o por ella, sinceramente. ¿Qué está pasando? Si es un asunto temporal o es un asunto espiritual, no para juzgarlo, no para dañarle, sino para animarle, para rescatar a ese hermano, para que en la paz del Señor volvamos a fortalecer el vínculo. Nos haces falta. Acuérdate, es como ir yo vaya a culto y deje un brazo en mi casa, es imposible. Yo no puedo hacer eso, yo te necesito. Yo necesito de mi hermano en la iglesia. Es parte de lo que como fundamento de iglesia debemos aprender a reconocer. Y debemos ir por el hermano y rescatarlo, salvarlo de las garras de este mundo, salvarlo del engaño, de la mentira de su propio corazón. Y volverlo a traer a nosotros. O por lo menos hacer el intento. Del Señor es la decisión al final, pero nuestra es la disposición del corazón. La sinceridad con la que buscamos a los hermanos, nos acercamos a ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Noveno. Consiste en que tengan la presencia divina con ellos, a cuando la gloria de Dios llena su templo. Que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Ahí es cuando nos preocupamos por los hermanos. Hermano, ¿y cómo va su tiempo devocional? ¿Cómo va tu vida espiritual? Sí, normalmente nos acercamos y, bueno, ¿cómo ve la política? ¿Cómo ve a Petro? ¿O cómo ve el partido de fútbol? ¿Cómo va? O bueno, ¿cómo va su trabajo? Pero al final el asunto es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué Biblia o qué parte de la Biblia estás leyendo? Porque más que el asunto temporal es su alma. Y yo debo preocuparme por él, por su santidad, por la presencia de Dios en su vida. Si mi hermano está lleno de Dios, yo estoy lleno de Dios, la iglesia está llena de Dios. Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahí, la presencia de Dios. Nos puede faltar cualquier cosa, hermanos, pero nunca nos puede faltar a nosotros la presencia de Dios. Mateo 18:20. Un texto que referenciamos cuando casi nadie viene a culto y nos consolamos con el argumento: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Pero eso no es para consolarnos, sino que es una realidad, es una verdad latente. Dios está en medio de su pueblo. Y aunque aquí sea en el ámbito de la toma de decisiones, vamos a ejercer disciplina sobre tal persona. 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor respalda la decisión de la iglesia. La decisión que la iglesia tome
es la decisión que Dios respalda. Porque 2 o 3 reunidos en su nombre, la presencia de Dios está ahí. Diez. Consiste en mantener fuera a todas las personas no santificadas o impuras, o si entran, purgarse de ellas mediante una disciplina estricta y santa, o de lo contrario, la iglesia pronto perderá su belleza. Qué terrible, ¿no? Y qué fuerte suena esto. Porque uno normalmente es movido mucho por las emociones, por los sentimientos, por los afectos. Pero aquí es algo que es superior a todo eso, y es la belleza de la iglesia, la gloria de la iglesia. Y por más afectos, por más sentimientos que tengamos para con una persona de aprecio, de amor, de valoración, por encima de eso está la gloria de nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 7, Pablo llama la atención de esta iglesia hablando de este hombre que se acuesta con su madrastra y dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un propósito obviamente salvífico. Pero ¿cuál es la reconvención de Pablo a la iglesia? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Hermano, uno no puede negar que en medio de la iglesia se generan afectos, sentimientos por personas. Uno aprende a amarles, aprende a tener esos afectos por los hermanos, por la gente. Pero si esos afectos son genuinos, son esos mismos afectos los que nos deben llevar a corregirle, a exhortarle, a amarle, mostrándole sus faltas, sus errores, y si es necesario, a disciplinarlo excomulgándolo. Porque el propósito de Pablo es genuino: sea entregado a Satanás para que sus pasiones sean destruidas, pero que él sea salvo. Es decir, que él pueda entender, que pueda reconocer la necesidad que tiene de Dios y vuelva a él. De otra manera no va a sentir el rigor de su maldad, de su pecado. Necesita atravesar por eso para que sea salvo. Para que al fin entonces la iglesia permanezca pura. Amén. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. Todavía nos faltan algunos elementos importantes. Pero sí es que nosotros podamos reconocer cada una de estas cosas que nos llaman a que nos evaluemos individualmente, evaluemos la iglesia, nos revisemos, seamos animados para que nuestra iglesia día tras día se conforme más a la imagen de Cristo. Ese es nuestro deseo. Y juntos es que podemos lograrlo. Esto no es de uno solo. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te rogamos que nos ayudes como iglesia, como creyentes, que podamos ver la iglesia como tú la ves, Señor, con el amor, con la devoción, con la entrega, con el celo. Que podamos, Señor, valorar tu iglesia como tú la valoraste y diste tu vida por ella.
Que sea, Señor, para nosotros una realidad, que no sea solamente un cuento. Que para nosotros, Señor, tu iglesia sea en esta tierra lo más importante. Te lo rogamos. Ayúdanos. Que podamos vivir juntos esta realidad de ser iglesia mientras somos dispuestos para la eternidad. Bendice a cada uno. Ayúdale. Concede gracia, la fuerza que viene de tu Espíritu Santo para perseverar, para permanecer y rendir, Señor, gloria y honra a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo. Amén.